Tal como dice aquella melodía que popularizaron en sus primeros años, eso de "aquí se quebró una taza" parece haber sido una premonición. Una frase que, sin querer, encapsuló lo que ocurriría años más tarde entre los propios hermanos Hernández. Y es que Raúl, uno de los pilares fundamentales del grupo, decidió dar un paso al costado y emprender un camino distinto al de los Tigres del Norte. Hoy vamos a contarte todo lo que se escondía tras esa separación que nadie veía venir. Porque sí, aunque parecían más unidos que nunca, el adiós de Raúl fue una bomba que tomó por sorpresa a millones de seguidores y dejó una grieta en el corazón de quienes crecieron escuchando su música. ¿Tú sabías que Raúl fue uno de los fundadores originales del grupo? ¿Te imaginabas que un día se alejaría para siempre? Quédate con nosotros, porque vamos a descubrir los motivos, los sentimientos y las consecuencias que dejó esta ruptura. No olvides suscribirte para más historias profundas y conmovedoras como esta. Activa la campanita para no perderte ningún capítulo y déjanos tu like si tú también creciste escuchando a los Jefes de Jefes. Todo comenzó a finales de los años 60, específicamente en 1968, en un rincón del estado de Sinaloa, en un poblado llamado Rosa Morada, perteneciente al municipio de Mocorito. Fue ahí donde tres jóvenes hermanos, llamados Jorge, Hernán y Raúl, unidos por la sangre y por el deseo de salir adelante, decidieron fundar un grupo musical que con el tiempo se convertiría en leyenda. En esa época, todavía eran adolescentes que apenas soñaban con un futuro distinto. Contaron con el apoyo de un primo muy cercano, Juventino Angulo, a quien veían casi como un guía y que, para ellos, era el verdadero tigre mayor. Él fue quien les enseñó a tocar los primeros instrumentos y los motivó a formar su primera agrupación. Jorge, el mayor de los hermanos, apenas tenía 14 años cuando convenció a sus hermanos y a su primo Óscar de unirse a él en este proyecto. Su situación económica no era nada fácil. De hecho, su madre tuvo que tomar la dura decisión de dejar a Raúl al cuidado de sus abuelos para poder atender a los demás hijos. Fue precisamente en esa casa, bajo el cobijo de sus abuelos, donde Raúl empezó a ganarse la vida desde muy joven, trabajando la tierra. Pero lo poco que ganaba apenas alcanzaba para subsistir. Esa dura realidad fue el impulso que los llevó a tocar puertas en distintos lugares. Primero en pequeños restaurantes de Los Mochis, Sinaloa. Jorge recuerda claramente que cuando terminó la primaria fue cuando todos decidieron dejar su pueblo para trasladarse a una ciudad más grande. Eligieron Los Mochis como su primer destino y así empezó su historia como agrupación formal. En ese entonces se hacían llamar Los Alegres de Rosa Morada. ¿Te has preguntado alguna vez cómo fue que surgió el nombre de los Tigres del Norte? Lo curioso es que fue casi por accidente, y todo ocurrió al cruzar la frontera rumbo a los Estados Unidos. Tras presentarse en varios eventos locales, los hermanos y su primo decidieron mudarse a Mexicali, Baja California, donde se hacían conocer como los norteños de Chihuahua, aunque no fueran de ese estado. Su prioridad no era la fama, sino ganar algo de dinero para poder ayudar en casa. Poco después, se les presentó una oportunidad que les cambiaría la vida. Fueron contratados para tocar en San José, California, durante las festividades del 5 de mayo. Era la primera vez que salían del país, y al llegar a la aduana, un oficial de migración les hizo una pregunta que no estaban preparados para responder. ¿Cómo se llama su grupo? Ellos aún no lo sabían. Viéndolos tan jóvenes, el oficial bromeó diciendo que parecían pequeños tigres, unos Little Tigers, y fue esa broma la que se convirtió en su nuevo nombre, Los Tigres del Norte. ¿Conocías esa historia? Cuéntanos en los comentarios cómo imaginabas que nació el nombre de la banda. Y ya que estás ahí, dinos cuál es tu canción favorita de su repertorio. Queremos leerte. Cuando llegaron a San José, el destino les tenía guardado un encuentro crucial. Un hombre llamado Arthur Walker, que ni siquiera hablaba español, los escuchó tocar y quedó tan impresionado que decidió apoyarlos.
Les compró instrumentos, les consiguió clases de música y los llevó al estudio para grabar su primer disco. Fue una apuesta arriesgada, pero con el tiempo se demostraría que no se había equivocado. Jorge tomó el acordeón y se convirtió en la primera voz. Hernán se encargó del tololoche y de los coros. Raúl dominaba el bajo sexto y también cantaba, y Óscar Lara completaba la formación en la batería. Así nació formalmente la agrupación que, décadas más tarde, se consolidaría como los indiscutibles jefes de jefes del regional mexicano. Ese mismo año grabaron su primer álbum completo, titulado Juana la Traicionera, que incluía una docena de temas, muchos de los cuales se convirtieron en éxitos. Canciones como Por el amor a mis hijos, El ausente, Mi gran cariño y El abandonado empezaron a sonar con fuerza en la comunidad latina de California. ¿Tú escuchaste alguno de esos temas en tu infancia? ¿Los recuerdas con nostalgia? Dínoslo en los comentarios, queremos saber qué recuerdos te traen. Pero no todo fue un éxito inmediato. Como cuarteto, lanzaron 2 discos más, Cuquita y El Cheque, los cuales no lograron el mismo impacto. Entre las canciones de ese segundo álbum se encontraban títulos como Si estás durmiendo me importa poco, 2 hojas sin rumbo, Corazoncito y El sordo mudo. Aunque no fueron hits, formaron parte de su proceso de aprendizaje y evolución artística. Raúl fue siempre una pieza clave. Su talento con el bajo sexto y su voz ayudaron a definir el sonido original del grupo. Sin embargo, con el paso de los años, comenzaron a surgir diferencias internas que, aunque al principio parecían normales, poco a poco fueron creciendo. El disco titulado Cuquita contenía melodías como Tu cariño, La novia de San Benito, La carretera y Por una mujer casada, por mencionar solo algunas. Este material fue registrado ya en los primeros años de la década de 1970. Curiosamente, la canción Por una mujer casada inspiró el nombre de su siguiente producción. Fue en 1974 cuando los Tigres del Norte presentaron su cuarto álbum de estudio, titulado Contrabando y Traición, aunque la mayoría del público comenzó a referirse a él simplemente como Camelia la Tejana. Este trabajo, compuesto por 16 temas, se convirtió en la plataforma que los catapultó hacia la fama. Con corridos intensos como La banda del carro rojo, Contrabando y Robo, La muerte del soplón y El hijo de Camelia, donde narraban la historia de unos personajes que llegaban desde el sur en un coche rojo, captaron la atención de miles de oyentes. La figura de Camelia la Tejana se volvió icónica. A pesar del tono fuerte de las letras, el público se sintió atraído por esas narraciones sobre la vida de mexicanos comunes enfrentando realidades duras. La acogida fue tan notable que para el año siguiente, en 1975, lanzaron un nuevo álbum titulado La banda del carro rojo. En él, regrabaron ese mismo corrido e incluyeron otros temas como En tu boda, Labios de Playa Blanca y Ya encontraron a Camelia, entre otros. El éxito no hacía más que crecer. La agrupación sumaba más seguidores, recibía más aplausos y, evidentemente, incrementaban sus ingresos. El impacto de Contrabando y Traición fue tan grande que en 1977 llegó a la pantalla grande la película Camelia la Tejana, protagonizada por Valentín Trujillo y Ana Luisa Pelufo, bajo la dirección de Arturo Martínez. En aquel momento, estos actores eran de los más solicitados del cine mexicano. Por esos años, la alineación del grupo sufrió algunas modificaciones. En un principio, Jorge compartía el micrófono con su primo Óscar, pero con el paso del tiempo, este último dejó de cantar como segunda voz, argumentando que las piezas eran demasiado exigentes vocalmente. Ya en 1990, la agrupación fue invitada a participar en la cinta La camioneta gris, protagonizada por los hermanos Almada y la actriz Blanca Rosa Torres. En ese filme, Raúl tuvo la oportunidad de interpretar un tema con banda sinaloense, lo que despertó en él el deseo de incursionar en otros estilos del regional mexicano.
Fue así como, en 1995, después de compartir escenario por más de 27 años y haber grabado más de 25 discos, Raúl Hernández dejó de aparecer junto a sus hermanos. La pregunta que muchos se hacían, y que comenzó a circular incluso en programas de espectáculos, era: ¿por qué se alejó del proyecto justo cuando atravesaba su mejor momento? Las dudas se disiparon cuando el propio músico compartió públicamente los motivos de su salida. Explicó que solicitó a sus hermanos realizar una fusión musical, un álbum distinto, ya que deseaba grabar con banda sinaloense o incluso con mariachi, géneros con los que se sentía profundamente identificado por su origen. Raúl, originario del estado de Sinaloa, comentó que tenía un gran dominio sobre esas corrientes musicales del folclore mexicano. Sin embargo, con el paso del tiempo, se dio cuenta de que nunca veía posibilidades reales de llevar a cabo su propuesta, a pesar de haber sido uno de los miembros fundadores de la agrupación. Años después, reveló que en una conversación con Reyes Martínez, una figura influyente, conocida por su fortuna y negocios, incluyendo una empacadora, le hicieron saber que su idea no era viable porque los demás integrantes no estaban dispuestos a experimentar ni modificar el estilo del grupo. Según sus palabras, fue Jorge quien se negó rotundamente a incluir nuevos ritmos, ya que sostenía que lo suyo eran los corridos norteños. Con el tiempo, Raúl sostuvo que los hechos le dieron la razón, pues los Tigres del Norte eventualmente comenzaron a interpretar temas con orquesta sinfónica e incluso rindieron homenaje a Vicente Fernández, el célebre Charro de Huentitán, acompañados por un conjunto de mariachi, un estilo originario del estado de Jalisco, al occidente del país. Raúl, conocido también como el Tigre Solitario, aseguró que muchas de las canciones más reconocidas de la banda alcanzaron el éxito gracias a su voz. Además, tuvo participación en diversas películas junto a sus hermanos, como La Puerta Negra, La Jaula de Oro, Los Tres Gallos Finos y Amor a la Medida. Sin embargo, a pesar de su trayectoria, Raúl sintió que era excluido de decisiones importantes. Declaró que, por ser el líder, Jorge solía acaparar todo el protagonismo y no le daba espacio suficiente para desarrollar otras ideas dentro del grupo. Esta dinámica terminó por parecerle injusta, y por eso le manifestó que, si no le permitía tener más libertad creativa, entonces él buscaría nuevos horizontes por su cuenta. Se considera una persona tranquila, ajena a los pleitos y, sobre todo, reacia a verse involucrado en disputas familiares. Explicó que su salida del grupo fue consecuencia de una diferencia de opiniones respecto al estilo musical de la banda. A esto se sumaban momentos en los que, a pesar de que el público solicitaba los temas donde él era la voz principal, la agrupación optaba por no incluirlos en el repertorio. Aunque le resultaba extraño, nunca manifestó una queja al respecto. Raúl Hernández también compartió que, en cada presentación con sus hermanos, los temas que él interpretaba siempre eran los más solicitados. De hecho, contaba con alguien en el escenario cuya tarea era reunir los papeles con las dedicatorias del público. Él le pidió a esta persona que guardara todos esos mensajes, ya que se leían en voz alta antes de seleccionar las canciones. Sin embargo, no se daba cuenta de que aproximadamente un 30% de esas peticiones eran para sus canciones, pero solo se le permitía cantar una por presentación, es decir, 2 por noche, aunque tenía una decena de éxitos. Esa situación generó un sentimiento de inconformidad en Raúl, quien se preguntaba por qué no interpretar esos temas si la gente los pedía. Concluyó que si su propuesta conectaba con el público, entonces no estaba en un error, y optó por tomar un rumbo distinto. Aún así, cometió el desacierto de permanecer con la misma disquera, Fonovisa, para evitar generar más controversias. Sus palabras fueron claras: vamos a abrirnos a fusionar otros estilos, aunque seamos norteños, el tiempo me dará la razón. Y finalmente, así fue. A pesar de que un porcentaje importante de los mensajes del público solicitaban sus canciones,
estas no recibían la promoción esperada. Raúl negó que su salida se debiera al estilo de corridos intensos que en su momento impulsaron la fama de la agrupación. De hecho, afirmó que no eran violentos, sino narraciones de personas reales. Nada era inventado, pues don Paulino Vargas investigaba y creaba relatos bien estructurados. La incertidumbre sobre su partida creció porque en ese entonces los Tigres del Norte ya eran una agrupación consolidada y con gran arraigo entre los fans. Al dejar de verlo en el escenario y sin explicaciones públicas, surgieron muchas especulaciones. Posteriormente, Raúl presentó su álbum debut como solista con un enfoque en rancheras y banda. Desde entonces, su carrera avanzó con más discos, no solo dentro del género norteño, sino también incursionando en el mariachi y la música de banda. Su versatilidad lo llevó a experimentar con varios estilos musicales, manteniéndose siempre con los pies en la tierra, sin importar los logros obtenidos dentro o fuera del medio artístico. Su sencillez y conexión con sus raíces le valieron el respeto del público. A pesar de su salida, siguieron los rumores sobre posibles roces con sus hermanos, especialmente por haber propuesto no enaltecer a grupos criminales en sus letras. En 2018, expresó su alegría al ser reconocido con la medalla Honoris Causa en la Ciudad de México, como parte de su destacada trayectoria musical, y por ser uno de los fundadores de los Tigres del Norte, uno de los grupos más emblemáticos del regional mexicano. En su opinión, los corridos que interpretaban eran más bien historias, no canciones agresivas. Dijo que su legado siempre estuvo basado en narrativas reales. Él estuvo muchos años con nosotros, decidió seguir su propio rumbo y respetamos su decisión, comentaron algunos de sus excompañeros, reconociendo que aún continúa haciendo su música y manteniendo su audiencia. Durante una emotiva ceremonia celebrada en la Cámara de Diputados de la capital mexicana, en la que sus músicos Roque Cervantes, Raúl Hernández Jr. y Jesús Báez recibieron una distinción especial, el intérprete de temas como Tan Bonita, Apenas te fuiste ayer, Cariño ¿dónde andarás?, La Moneda y Diamante Negro, aceptó la insignia con orgullo y gratitud. Se mostró agradecido con sus seguidores y su familia, con quienes emprendió el camino musical y construyó una carrera sólida y prolífica. En una entrevista, compartió su emoción, subrayando lo significativo que era ese reconocimiento para alguien originario de un rancho tan pequeño como Rosa Morada, Mocorito. Aseguró que lo recibía con todo el cariño, por su tierra, sus principios y su amor a la música, un arte al que ha dedicado más de 5 décadas. También afirmó que consideraba ese logro un homenaje para todas aquellas personas que han luchado por abrirse paso en el mundo artístico. La música ha sido su mar, su vino y su escape. Él no lo necesita decir en voz alta, pero ha atravesado momentos de esfuerzo, sudor y dificultades en su tierra natal. Se comenta que no es de su agrado relatar historias que giren en torno a personajes poderosos. Esta preferencia se notó claramente cuando lanzó su sencillo El Padre de Todos, una narración centrada en un comerciante, aunque su comentario fue sacado de contexto, reforzando así el mito sobre los motivos de su salida del grupo. No fue sino hasta el año 2023 cuando el intérprete aclaró, de una vez por todas, las razones de su partida durante su participación en el programa Radio Show. En ese espacio, dejó claro que el verdadero detonante fue la falta de oportunidad para interpretar sus propios temas con fusiones musicales. Les propuso a sus hermanos realizar una edición especial en la que pudiera grabar con banda sinaloense o con mariachi. Sin embargo, en cada conversación jamás encontró apertura para que se le concediera ese espacio, a pesar de formar parte del conjunto. Jorge le manifestó que eso no sería posible, ya que el grupo siempre se había enfocado en el estilo norteño y no estaba dentro de sus planes experimentar con otros géneros. Pero él, firme como siempre, no se dejó vencer por un tropiezo. Aseguró que jamás se ha sentido una figura imprescindible, y quizás por esa sencillez es que las puertas se le abren por donde va.
Las canciones de Raúl Hernández han cruzado generaciones y siguen vivas en la memoria colectiva, rindiéndole tributo y manteniendo su legado, a través de historias reales que retratan las vivencias y adversidades del pueblo mexicano. Desde su juventud, Raúl encontró en la música un lenguaje con el cual expresarse. Su vida y su carrera reflejan con claridad su entrega y su pasión. Ha dejado una marca imborrable, tanto dentro como fuera de los Tigres del Norte, convirtiéndose en una figura clave del regional mexicano. Su obra sigue sonando en hogares, bares y emisoras de radio, incluso si él ya no forma parte del grupo. El legado de Raúl Hernández permanece vigente gracias a su humildad y su innegable talento. Él mismo ha afirmado que se siente cómodo al contar las cosas como son, sin adornos ni falsedades. Nunca le ha gustado mentir. En 2024, los seguidores del artista se llevaron una gran sorpresa al ver un video donde Eduardo Hernández, uno de los miembros de los Jefes de Jefes, interpretaba Diamante Negro al lado del llamado Tigre Solitario. Esto generó una ola de comentarios y dudas sobre un posible reencuentro con el grupo norteño. Vale la pena recordar que los Tigres del Norte son una de las bandas más reconocidas del género norteño a nivel internacional. Rara vez se ven involucrados en controversias o escándalos, concentrándose siempre en interpretar sus corridos y cumbias con los que han conquistado millones de corazones. Por eso, ver a dos hermanos juntos en el escenario fue un momento emocionante, aunque ese reencuentro solo fue algo pasajero, ya que Raúl continuó su camino como solista. Él mismo ha mencionado que en el pasado surgieron muchas restricciones y diferencias de pensamiento, pero al final entendió que era mejor entregarle al público lo que realmente desea. Aunque durante mucho tiempo sus hermanos evitaron hablar del tema, hace más de un año, durante una visita a Colombia, se le preguntó directamente al vocalista del grupo sobre esa separación, y este simplemente explicó que su hermano eligió hacer su carrera en solitario y que ellos jamás se interpusieron en esa decisión. Raúl ha seguido adelante de la mano de la empresa Cerca, la cual siempre ha sido defensora del género regional mexicano, y lo ha demostrado con acciones, logrando reunir a figuras emblemáticas de la música norteña como Eliseo Robles, Rosendo Cantú, Los Cachorros de Juan Villarreal, El Mimoso y Lalo Mora, mejor conocido como el Rey de Mil Coronas, en un espectáculo titulado El Palomazo Norteño. Bajo el lema Leyendas de la Música Norteña, este evento se convirtió en una experiencia única que reunió a algunos de los exponentes más influyentes del género. Los asistentes se deleitaron con melodías memorables y una energía arrolladora en una noche que quedó grabada en sus corazones. De hecho, ya está previsto un concierto para mayo del año 2025 en el Auditorio Nacional, donde compartirán escenario Lalo Mora, Eliseo Robles, Rosendo Cantú y Raúl Hernández, 4 gigantes de la música regional mexicana que han dejado huella en generaciones enteras. México será nuevamente testigo de un palomazo norteño renovado, en una velada que promete estar cargada de añoranza, costumbre y mucho corazón. Salud, somos los firmes. Es un privilegio estar aquí. Nos sentimos como una especie en desaparición. Los intérpretes han expresado que se trata de un show encantador, donde el público puede disfrutar, cantar y entonar las melodías con alegría, mientras ellos gozan al máximo sobre el escenario. El palomazo representa más una conjunción de voces que una competencia. En una rueda de prensa, el Tigre Solitario destacó un repertorio conformado por temas que abarcan más de 5 décadas de historia musical de varios de sus compañeros. Este evento regresa a la capital del país después de haberse presentado en distintas ciudades de la República e incluso en urbes estadounidenses como Bangor o Houston. Lo relevante aquí es que se logró reunir a voces auténticas interpretando temas originales que en su momento se convirtieron en himnos con los grupos a los que pertenecieron cada uno por su lado. Aplausos para todos. Gracias, familia. El palomazo ha sido todo un triunfo porque el público desea revivir esas canciones,
y nosotros nos sentimos realizados al interpretarlas, explicó Raúl Hernández. Para el Tigre Solitario, resulta fundamental que continúen con este legado que llevan transmitiendo desde hace tantos años y compartir estas melodías con la juventud, ya que considera que estas obras son fuente de inspiración para las nuevas camadas de artistas. Son recuerdos que pertenecen a un sitio muy especial en el corazón de la gente. En lo que respecta a su vínculo con sus hermanos, mencionó que su etapa en los Tigres del Norte fue significativa, pero actualmente no añora nada de lo vivido, ya que siguió su camino realizando lo que realmente le llena el alma. A diferencia de sus hermanos, Raúl realiza conciertos en pequeñas localidades de México y de otras partes de América Latina. Señala que lo valioso de esta etapa es que los lazos familiares siguen intactos y que conservan una relación sana. Ha comentado que siempre mantiene comunicación con ellos, aunque admite que al separarse del grupo hubo ciertos malentendidos, pero nada que generara enemistades, ya que jamás existieron rivalidades. Ellos siguen siendo su sangre, y lo complicado fue precisamente eso, que son hermanos, y por esa razón prefirió tolerar muchas cosas, ya que no le gusta el conflicto entre familiares. Por otro lado, desde el año 2022 ha impulsado la trayectoria de su hijo Raúl, quien comenzó su andadura musical respaldado por su padre, el célebre Tigre Solitario. Padre e hijo han visitado diversas plazas, ferias y recintos de renombre tanto en México como en otros países, compartiendo su música y transmitiendo el legado artístico que Raúl padre ha inculcado en su descendiente. También se ha hecho evidente que la herencia genética es fuerte, pues hay un notable parecido físico entre ambos. Los cantantes ya han trabajado juntos en distintos proyectos. Uno de ellos ha sido su colaboración en la serie de videos de Luis Antonio López, donde interpretaron temas al lado de grandes referentes de la música norteña como Lalo Mora, El Farfara y Rosendo Cantú. Actualmente, Raúl lleva un estilo de vida más sencillo en comparación con sus hermanos. Continúa ofreciendo presentaciones y dedicando tiempo a sus seres queridos. A pesar de que fue una pieza clave en el éxito de los Tigres del Norte durante más de un cuarto de siglo, prefiere mantener una vida discreta. Por eso, él mismo dice que vive tranquilo, aunque en ocasiones se le intenta rodear de fuertes medidas de seguridad. Él no las necesita ni las desea, pues su audiencia no es conflictiva. Al contrario, su público lo respeta y lo protege. ¿Y tú, conocías esta historia que rara vez se detalla con profundidad? Queremos leerte en los comentarios. Si te gustó este video, regálanos un me gusta y suscríbete a nuestro canal si eres fanático del género regional mexicano. Canciones como Por el amor a mis hijos, El ausente, Mi gran cariño y El abandonado empezaron a sonar con fuerza en la comunidad latina de California. ¿Tú escuchaste alguno de esos temas en tu infancia? ¿Los recuerdas con nostalgia? Dínoslo en los comentarios. Queremos saber qué recuerdos te traen. Pero no todo fue un éxito inmediato. Como cuarteto, lanzaron 2 discos más, Cuquita y El Cheque, los cuales no lograron el mismo impacto. Entre las canciones de ese segundo álbum se encontraban títulos como Si estás durmiendo me importa poco, 2 hojas sin rumbo, Corazoncito y El sordo mudo. Aunque no fueron hits, formaron parte de su proceso de aprendizaje y evolución artística. Raúl fue siempre una pieza clave. Su talento con el bajo sexto y su voz ayudaron a definir el sonido original del grupo. Sin embargo, con el paso de los años, comenzaron a surgir diferencias internas que, aunque al principio parecían normales, poco a poco fueron creciendo. El disco titulado Cuquita contenía melodías como Tu cariño, La novia de San Benito, La carretera y Por una mujer casada, por mencionar solo algunas. Este material fue registrado ya en los primeros años de la década de 1970. Curiosamente, la canción Por una mujer casada inspiró el nombre de su siguiente producción. Fue en 1974 cuando los Tigres del Norte presentaron su cuarto álbum de estudio, titulado Contrabando y Traición, aunque la mayoría del público comenzó a referirse a él simplemente
como Camelia la Tejana. Este trabajo, compuesto por 16 temas, se convirtió en la plataforma que los catapultó hacia la fama. Con corridos intensos como La banda del carro rojo, Contrabando y Robo, La muerte del soplón y El hijo de Camelia, donde narraban la historia de unos personajes que llegaban desde el sur en un coche rojo, captaron la atención de miles de oyentes. La figura de Camelia la Tejana se volvió icónica. A pesar del tono fuerte de las letras, el público se sintió atraído por esas narraciones sobre la vida de mexicanos comunes enfrentando realidades duras.